Bien. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Esta es la primera sesión que tenemos con el curso de Filosofía Política. Y bueno, el curso de Filosofía Política nace por una necesidad de poder dar formación a un grupo de jóvenes estudiantes que necesitan tener una base, un fundamento para, primero, poder determinar e inteligir qué es lo bueno y qué es lo malo en política, cuándo un discurso tiene validez y cuándo no tiene validez. Además, en ese sentido, que estos jóvenes puedan ir fundamentando hacia arriba el conocimiento. Cuando partió hace algunos años atrás, uno de los magísteres en los cuales estuve, mucha gente no quiso participar y dijeron: voy a hacer el próximo curso. Resulta que era un magíster en filosofía medieval, que es una cosa que no se da mucho, y sin embargo ellos se perdieron esa oportunidad y al programa siguiente no se hizo. No se hizo porque cambió la autoridad de la universidad. Y todos esos alumnos que no lo hicieron porque dijeron: lo voy a hacer en el próximo programa, se quedaron para siempre sin ese magíster. De los 25 que entramos, 5 lo postergaron y se quedaron para siempre sin poder hacerlo hasta el día de hoy, y no creo que lo den en ninguna parte, porque un magíster en filosofía medieval no es como que usted está haciendo un magíster en educación, en currículum, ¿no? Es algo bastante peculiar y por tanto también exige mucho trabajo, exige una rigurosidad, exige saber filosofía, exige estudiar un poco de latín y, por cierto, griego, porque la filosofía medieval nace desde el pensamiento de Aristóteles. El pensamiento de Aristóteles, que es una filosofía que se caracteriza por la realidad, a diferencia de todas las filosofías que usted se encuentra hoy día en oferta en el mercado, utilizando haciendo un comentario que puede ser un poco grosero, pero estamos hablando de eso, de lo que usted se encuentra en librerías o en universidades como oferta filosófica. Es una filosofía que nace a partir de las refutaciones de Aristóteles y de este realismo aristotélico. Nace más que nada de lo que son las dudas de Descartes y el racionalismo cartesiano, que nos va a llevar posteriormente al empirismo inglés, y con eso se van a abrir una serie de puertas extrañas, como digo yo, sobre el idealismo alemán y una serie de construcciones que hasta el día de hoy nos traen una cantidad de posturas y situaciones que, bueno, por ahí alguien decía una fauna de conocimiento. Entonces, volviendo al punto, es Aristóteles, y esas personas perdieron la posibilidad de hacer el magíster que era bastante duro. Al final lo pudimos sacar 4 alumnos. Esto no lo digo por arrogancia, lo digo para que sepan quiénes están y quienes se les ofrece esta información, este conocimiento, lo aprovechen, y lo aprovechen bien, porque no es algo que sea muy común y que sea muy fácil de encontrar. Bien, entonces, decimos que la filosofía aristotélica tomista, y decimos aristotélica tomista por lo siguiente. Aristóteles escribe su obra. A ver, vamos un poquito más atrás. Existe un grupo de filósofos que se llaman filósofos presocráticos, ¿no es cierto? Ellos comienzan con la filosofía. Particularmente se dice que en Jonia, al sur de Jonia, en Miletos, aparecen los milesios, ¿no es cierto? Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. Particularmente Anaximandro es bien importante porque él es el primero que da conceptos bastante universales, digamos, cuando él trata el tema del apeiron, que es lo ilimitado. Él habla del to apeiron, eso que es lo ilimitado, que está en el cosmos, esa cosa, esta bóveda celeste que nos gobierna, dice, ¿no? Pero que eso ilimitado es capaz de limitarse en las cosas. Así como se limita también, significa que tiene nacimiento y tiene muerte en las cosas. Y tiene corruptibilidad o corrupción
y muerte. Eso es bien importante tenerlo claro. Tiene el katatogeón griego que se llama, que se dice respecto a la corruptibilidad de las cosas, ¿no? Y este ilimitado, este apeiron ilimitado, va a servir de puente, va a servir de plataforma para otros pensamientos posteriores. Dentro de los presocráticos todavía no llegamos a Sócrates, que nos van a hablar de Parménides, que es el primero que va a hablar del ser. Y el aporte de Parménides es muy importante porque nos va a decir que la nada, nada engendra. Y es lógico, la nada, nada engendra. Si yo me quedo parado aquí esperando que algo se produzca, no se produce porque la nada, nada engendra. Solo el ser engendra al ser. Por tanto, todo ser viene de un ser. Dicho así, entonces, debe haber un primer ser que, si no viene de otro ser, y como no puede venir de la nada, debe existir un primer ser que siempre estuvo. Y Parménides, entonces, en un segundo instante, a partir del pensamiento de Anaximandro, nos va a dar un salto cuántico, diríamos hoy día, un término bastante desconocido para esa época, pero nos va a dar un salto cuántico para decir que existe un ser, entonces, que si no viene de la nada y da nacimiento a los demás seres, es porque ese ser siempre estuvo. Por lo tanto, es inengendrado. Y si ese ser es inengendrado, significa que no tiene cambio, por lo tanto es inmóvil. Y si es inmóvil, también no tiene corruptibilidad. Por tanto, debiese ser perfecto e imperecedero. Y empiezan a aparecer lo que para Platón más adelante van a ser en la teoría de las ideas, las características de las ideas. Y en Aristóteles va a ser seguramente las 5 vías junto a Santo Tomás para la demostración de la existencia de Dios. Debe ser el motor inmóvil que mueve todo, el ser necesario, la inteligencia perfecta y entonces la causa final y la causa inicial de todo. En fin, tema que vamos a ver más adelante. Pero volvamos entonces a este momento introductorio del curso para decir por qué vamos a trabajar con Aristóteles y Santo Tomás. Bueno, decíamos entonces que aparece de pronto, al final del periodo de los presocráticos, aparece un filósofo que se va a preocupar del conocimiento y del saber. Y desde los escritos que se encuentran en el oráculo de Delfos, él va a ir construyendo una idea de lo que es filosofar. Y con él va a nacer entonces la famosa mayéutica, el proceso dialéctico, el que mediante el conocimiento dialogado, mediante el diálogo, es decir, la discusión, la conversación entre dos logos, entre dos pensamientos, dos entendimientos agentes, se van pariendo y se van construyendo las verdades. Que no se van construyendo, en definitiva, uno dice se van construyendo, están construidos. Son pensamientos que van a permitir que la persona pueda establecer un conocimiento de la realidad. Eso es. Vamos a dar la bienvenida al joven, por favor. Asiento. Pasen nomás. Si estamos grabando, así que pasen. Entonces, volvemos al punto por qué Aristóteles es tan importante. Porque es la filosofía socrática a partir del diálogo. El diálogo que comienza con Sócrates, él le llama mayéutica, su madre era una partera, y por eso que habla de la mayéutica de parir, que mediante el diálogo, la discusión, se pueden ir pariendo verdades, pariendo conocimiento nuevo. Diálogos, entonces, son dos logos, dos entendimientos agentes que van a ir generando el conocimiento. Bien, dicho esto, vamos a entrar a Platón y Platón nos va a decir, bueno, Platón va a escribir toda la obra de Sócrates. Sócrates no escribe nada. Sócrates muere a los 60 años. Es condenado a muerte por los sofistas, que decían que Sócrates tenía como errores y como faltas graves, digamos, ¿no? Todo aquello que los sofistas tenían. El sofista de esa época vendría a ser un político de hoy día, del Congreso,
podría ser el sofista aquellos que trabajaban y hacían filosofía para educar a las personas, a los jóvenes, para los debates en la polis, ¿ya? En el Consejo de los 500, en fin. Entonces ellos enseñaban por dinero, no enseñaban la verdad, enseñaban lo que los alumnos querían escuchar. Ellos generan el relativismo, ellos no creían en los dioses, serían un equivalente a ateos, digamos, ¿no? Por eso es que hay siempre una similitud entre los sofistas y los congresistas de hoy día en la democracia liberal. Sigamos rapidito porque quiero llegar a Aristóteles y a Santo Tomás, porque el modelo es aristotélico-tomista. Como discípulo de Platón va a aparecer un joven que es Aristóteles, que va a estar compartiendo con él más o menos unos 20 años en la academia, fundada por Platón. Y él después de eso se va a ir a enseñar, contratado por Filipo II, a dar formación a su hijo Alejandro, que va a ser en futuro Alejandro Magno. Todo esto tiene que ver con que Aristóteles es un tercer estadio de esta filosofía socrática, y tiene una gran ventaja Aristóteles. Aristóteles, en su brillantez, él se preocupa no solamente de la física, de aquellos temas que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con el orden natural, sino que también se va a preocupar aquello que Andrónico de Rodas va a llamar lo que está más allá de lo físico, porque sus libros además están ubicados físicamente más allá de lo físico. Están en la metatafísica, así se llamaba, aquello que está más allá. Por eso que hasta el día de hoy usted encuentra y dice, ¿por qué hablan de metacognición? Es decir, aquello que está más allá de la cognición. El metaproblema viene del griego de eso que está más allá. Y se dice metata, y la palabra que corresponde ta. Es decir, por ejemplo, más allá de la política, vendría así, por ejemplo, una cosa como metata política ta. Se dice así, digamos, ¿no? Porque la construcción del lenguaje griego es perfecto, digo, es casi perfecto respecto al resto de los lenguajes. Cuando uno dice logos, logos tiene como 10 o 15 acepciones en español. Verdad, entendimiento, razón, conocimiento, en fin, es muy largo. Entonces, para volver al punto, tenemos nosotros a Aristóteles, que Aristóteles va a hacer su obra y va a escribir más de 1000 libros. Escribe entonces la física, escribe el tratado de la metafísica, ¿no? Que en el fondo es la ciencia del ser, es la ontología, la ciencia primera. Es la ciencia primera, es la teodicea o la teología natural, si uno quiere, ¿ah? Que es el conocimiento del orden natural desde el orden divino. No olviden ustedes que estamos hablando de 500 años antes, o 300, 400 años antes de Cristo. No estamos hablando de cristianismo, pero su trabajo es tan perfecto desde el punto de vista del espíritu, que es tan aplicable y perfectamente aplicable a lo que va a ser después del cristianismo. Por eso que este trabajo de él, escrito en griego, va a quedar guardado, no va a ser traducido al latín, quedó allí, y todo este trabajo queda poco perdido, ¿no? El primero que logra rescatar algo por allí es Boecio, que va a escribir un texto que es de Trinitatis, estamos hablando del siglo VI después de Cristo, este filósofo y pensador latino, que va a ayudarle a los, guarda las preguntas, va a ayudarle, anótala así, va a ayudarle a los bárbaros, a los pueblos germánicos que entran, primero un poco a los físicos, particularmente a los érulos y después a los ostrogobos, les va a ayudar Boecio, y bueno, también lo matan por allí, como asesor del rey, si yo también lo matan, ¿no? Pero es capaz de escribir este primer trabajo a partir de Aristóteles. Bien, estamos entonces con Aristóteles. Aristóteles no es descubierto, recién va a ser traducido al árabe en el siglo X, por allí, el siglo X más o menos. Avicena aparece, ¿no? Después, un siglo después, va a aparecer Averroes, que también es otro árabe, Avicena primero, Averroes después, y por allí hay un judío que no lo nombran mucho, pero hace un trabajo muy bueno, que en un texto que se llama Los Perplejos, que es Moses Maimónides. Hay un colegio en Santiago tradicional judío que se llama
Maimónides, justamente en honor a este pensador. Entonces tenemos finalmente que recién en el siglo XII, XIII, aparece en la cultura de Occidente, en plena Edad Media, aparece la obra de Aristóteles. Estamos hablando de recién fundadas las universidades, todas las universidades. Porque aquí hay otro mito que hay que decir. Siempre se habla de la oscura Edad Media. Yo no sé cómo se puede hablar de la oscura Edad Media si en plena Edad Media nacen todas las universidades que hasta el día de hoy han sido ha sido las minas de oro de la cultura de Occidente. Y estoy hablando de la Universidad de Bolonia, la Universidad de Padua. Recién conversaba con una alumna acá sobre el nacimiento de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford, la Universidad de París. Más adelante, ahí en el 1225, la Universidad de Salamanca, 10 años después la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por Alfonso X el Sabio. En fin, todo es un tsunami de conocimiento de universidades que van a nacer en plena Edad Media. Y es allí donde entonces recién aparece, en el siglo XIII, ya de frentón, toda la obra de Aristóteles. ¿Gracias a quién? A Tomás de Aquino, que era profesor, magíster sacra pagina, en la Universidad de París. Y es ahí lo importante, pues, porque a partir de eso, Tomás de Aquino va a poder juntar la obra de Platón, la obra de Aristóteles, y todo eso en una base, en un soporte, que son los evangelios, que es la Biblia, que es la revelación. Y él logra juntar la filosofía al servicio de la teología. Dicen en latín, filosofía ancilla teología. Entonces tenemos en este comienzo, ¿por qué motivo trabajamos con Aristóteles Santo Tomás? Porque Santo Tomás es el que nos trae a terreno, nos trae aquí, nos pone encima de la mesa la obra de Aristóteles, pero además masticada por Tomás de Aquino, que la estudia desde los 4 años. Él a los 4 años se va de oblato a un monasterio y toda su vida se dedica a estudiar. Él se aprende, hay que decirlo, esto está demostrado, digamos, ¿no? Él se aprende la Biblia de memoria antes de los 15 años, completa. Por lo tanto, para él era muy fácil citar y también era muy fácil entender todos los filósofos y leerlos a la luz de la revelación. Y pasa con los escritos de su profesor Alberto Magno y sus diputados con San Buenaventura. En fin, entonces, terminada esta introducción, ¿de dónde vamos a partir trabajando? Vamos a partir trabajando entonces del realismo de la filosofía, del realismo de Aristóteles Santo Tomás. ¿Y por qué es importante el realismo? Porque eso es donde usted está parado, pues. Usted no puede distorsionar, no existe su realidad, tu realidad, mi realidad, no, existe la realidad externa a mí. Lo que yo pueda opinar o la opinabilidad que tenga de la verdad, esa es otra cosa. Pero la verdad es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Como lo dicen los filósofos, es la adecuación perfecta entre la realidad y el pensamiento. Esa adecuación entre ambas, entre la potencia del alma, que es el entendimiento, y la realidad de la cosa misma. Eso es considerado, y es así, es la verdad. ¿No es cierto? Y la verdad en ese caso es externa a mí y absoluta, pues. Cuando decimos que 2 más 2 es 4, es 2 más 2 es 4. Entonces alguien me puede decir, no, que fíjese que para mí 2 más 2 es 3. Perfecto, 2 más 2 es 3. Pero no es la verdad. Es un problema suyo para la comunicabilidad de la verdad. ¿Y por qué está haciendo una comunicabilidad distinta? Porque la está haciendo pasar por un sedazo ideológico que es una segunda naturaleza. No es su primera naturaleza, tal como usted llegó aquí, limpio, en tabula rasa, sin ninguna construcción ideológica ajena a la realidad. Bien, entonces esa es la introducción a la clase de hoy día y vamos a partir citando una lectura que tengo acá, que es un texto justamente de Tomás de Aquino, que se llama Suma contra Gentes, y les voy a leer cortito una pequeña parte para explicarles a ustedes lo siguiente. Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino. ¿Ah? Es un texto que vale la pena tenerlo porque aparece aquí. Vamos a leer el capítulo 1, que justamente se llama la introducción a este curso hoy día, el oficio del sabio.
El oficio del sabio, eso es. Yo les leo un poquito y después hacemos el análisis. Comúnmente suelen llamarse sabios, y piensa el filósofo. Cuando hablan de filósofo se refiere a Aristóteles, ¿eh? Tomás de Aquino hablando de Aristóteles. Comúnmente suelen llamarse sabios, y piensa el filósofo que es correcto seguir esta costumbre común, a quienes saben ordenar directamente las cosas y gobernarlas bien. Por eso dice el mismo filósofo, Aristóteles, en la Metafísica, que entre todos los atributos de un sabio es propio y suyo el de ordenar. Pero es preciso que quienes ordenan una cosa a determinado fin han de tomar la norma de orden y gobierno del mismo fin. Y es que una cosa se dice que está perfectamente ordenada cuando lo está respecto a su fin. De tal manera que podemos decir que el manzano está ordenado a su fin porque su fin es dar manzanas. Si el manzano diese peras, no estaría ordenado a su fin, por lo tanto no sería un acto de orden ni un acto de perfección del manzano en cuanto ente. No se asusten porque eso lo vamos a ver muy clarito y muy detalladamente y les va a gustar mucho porque van a poder comprender la base de la metafísica misma. Y es que una cosa se dice que está perfectamente ordenada cuando lo está respecto a su fin, y el fin de cada cosa es su propio bien, porque entonces si el fin del ser humano es conocer, el conocer la verdad es su bien. Por lo tanto, es un acto bueno que la persona conozca la verdad, es decir, que busque la verdad. Y por ello podríamos decir que la verdad y el bien se unen, se juntan, se produce una identidad entre lo bueno y la verdad, porque la verdad es el fin, en cuanto tal, como máximo bien de la persona humana. Y así vemos, y entre las artes, una de ellas a la que pertenece el fin es como la principal y gobernadora de las demás. Por ejemplo, la medicina gobierna y dirige la farmacéutica, porque la medicina busca la salud y esta es el fin de todos los medicamentos que fabrica la farmacéutica. Algo semejante sucede con el arte de navegar respecto a la industria naval. Lo mismo en el arte militar respecto a la caballería, de los demás aspectos de la milicia. Tales artes principales se llaman arquitectónicas o principales. Por lo mismo, quienes las dirigen se llaman arquitectos, y con razón reclaman para sí el nombre de sabios. Pero como estos se ocupan de los fines de algunas artes particulares, pero no del fin universal de todas las cosas, suelen llamarse sabios en esta o aquella materia. Y así se dice en la primera carta a Corintios: puse el fundamento como sabio arquitecto. Pero el nombre de sabio en su pleno sentido, y aquí lo importante para ustedes del curso, el nombre de sabio en su pleno sentido se reserva para aquellos que se dedican a considerar el fin del universo, que es el principio de todo cuanto existe. Por eso dice el filósofo Aristóteles, en la Metafísica, libro 2, que es propio del sabio considerar las causas más altas. Y el fin último de cualquier cosa es aquel que pretendió su primer autor o motor. Y ya estábamos diciendo que el primer autor o motor era el ser inengendrado, primigenio, que es causa de todas las cosas, según Parménides incluso antes. Y el primer autor y motor del universo es el intelecto. Por eso que decimos muchas veces, en un plano ya más dentro del ámbito de la fe, que Dios es la inteligencia perfecta, es inteligencia pura. Decimos, si el primer autor y motor del universo es el intelecto, como más adelante se expondrá, por tanto, el fin último del universo es el bien del intelecto, y dicho bien es la verdad. Por tanto, la verdad es el fin último de todo el universo, y el fin de todo sabio es principalmente buscarla. Por eso la divina sabiduría afirma que se ha encarnado en el mundo para manifestar la verdad. Dice en San Juan: para eso nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y además va a decir después, en otra parte, no se olviden, yo soy
es la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, porque es el verbo creador. Más dice el filósofo que la primera filosofía es la ciencia de la verdad, mas no cualquier verdad, sino aquella que es origen de toda verdad, o sea, la que pertenece al primer principio por el cual todo lo demás existe, y por lo cual su verdad es el principio de toda verdad, porque en todas las cosas su verdad corresponde a su ser. Por otra parte, a todo artífice corresponde aceptar un aspecto y rechazar el contrario. Por ejemplo, la medicina, por una parte, busca la salud y por otra, ataca la enfermedad. Por tanto, así como es propio el sabio buscar la verdad del primer principio y conforme a esta juzgar de las demás verdades, así también le es propio impugnar la falsedad contraria. Por tanto, acertadamente el libro de la sabiduría señala al sabio el doble oficio, el texto arriba citado, considerar y comunicar qué es la verdad divina, qué es la verdad por antonomasia, y a eso se refiere cuando dice, mi boca meditará la verdad, e impugnar el error contra la verdad cuando añade, y mis labios detestarán la injusticia. Los griegos hablaban de la idaquía, ¿ya? Que no es sino la falsedad contra la verdad divina, que también se opone a la religión, asimismo piedad o justicia. Por ello también se llama al error impiedad o injusticia. Dicho esto, porque no les voy a leer el texto completo, les explico cuál es el oficio del sabio. El oficio del sabio entonces es ordenar. Pero, ¿qué va a ordenar el sabio? Va a ordenar primero que todo. A ver, hablemos de los órdenes. ¿Cuáles son los órdenes que tenemos? Primero, el orden natural. Después, el orden de las ideas. Después, el orden de los actos. Y finalmente, el orden de lo material. Entonces, decimos que esos 4 órdenes son motivo del sabio. Pero cuidado usted, no se engañe. El sabio está llamado a conocer el orden natural. Es obligación del sabio, por favor, alumnos, acá y allí, a ustedes, que no los he saludado, los saludo a la distancia, que es un agrado tenerlos de manera más teleológica o telepática o telemática o qué sé yo. Está llamado entonces el sabio a conocer el orden natural. ¿Pero por qué no está llamado a ordenar? Porque el orden natural es producto del orden de la creación. Está dado. Usted no puede venir a hacer y decir que las ballenas ahora van a ser colocadas en la taxonomía de los insectos y los insectos dentro de los caninos. No, usted puede conocer el orden natural y usted va a decir, y eso, mira, este es un anélido, este es un platelminto, este es un nemátodo, este es una diatomea, y fíjate que la diatomea pertenece a las algas, hay un orden, una taxonomía, hay leyes naturales. Usted no puede alterar la ley de gravedad, usted puede querer alterar la ley de gravedad, pero usted puede hacer 10 veces caer esto, no, ahora va a subir, no va a subir nunca, siempre va a caer, porque es una ley, pero está obligado a conocerla. Lo que no puede hacer es intervenir ese orden natural, porque es imposible que lo intervenga. Usted no puede hacer que el agua no moje. Usted puede hacer y decir, sustentado en todas estas nuevas ideologías que son una construcción artificiosa de la realidad, estar empapado y decir que no está mojado. Puede decir todo lo que quiera, pero la evidencia de la realidad en esa cosa que es la verdad, esa adecuación perfecta entre la realidad y el pensamiento, es una sola cosa. Bien, tenemos entonces un segundo tema, que es el primero, el orden natural. Obligado toda persona que quiera saber lo que quiera saber, cualquier estudiante, cualquier persona humana, toda persona humana. ¿Y por qué decimos toda persona humana? Porque esa persona subyace en naturaleza racional. Es propio de decir
persona humana a quienes subyacen en naturaleza racional. ¿Ya? Subyace en naturaleza racional. Es decir, se mueve como acto de perfección desde la razón. Se mueve como acto de perfección desde la razón. Y desde la razón es capaz de conocer la realidad. ¿Bien? Asiento, por favor. Tenemos entonces el primer orden. Viene llegando un alumno un poquito atrasado porque ha tenido alguna actividad. Recapitulamos entonces. Tenemos 4 órdenes que son parte del oficio del sabio. Uno es el conocer el orden natural, que no lo puede intervenir, porque está dado, está entregado. Y como viene llegando don Raúl, que le damos la bienvenida, decimos que es imposible que alguien pueda hacer que las ballenas vuelen, a menos que les ponga alas, pero que naturalmente vuelen, no van a volar. Por eso es que tengan cuidado también con las teorías evolutivas. Ese es un tema que vamos a conversar más adelante. Porque hasta que usted no me demuestre cómo evoluciona el ADN, yo no le acepto la teoría de la evolución. Bien, dicho esto, seguimos. Hay un segundo orden, que es el orden de las ideas. El orden que tiene que ver con la ecuación, el orden que tiene que ver con E elevado a pi i más 1 igual 0, que es la fórmula más bella, Leonhard Euler, el modelo estándar de la mecánica cuántica, todo aquello que usted tiene en el mundo de la idea. Y ahí sí que usted está obligado a ordenar. Está obligado a ordenar, y yo le voy a explicar al final por qué. Pero usted debe ordenar perfectamente sus ideas, tal como usted ordena una teoría grafo, tal como usted ordena un árbol de decisiones, tal como usted estructura una taxonomía o una nomenclatura. Esa es la maravilla, por ejemplo, de Mendeleev cuando construye la famosa tabla periódica. Que eso es ordenar. Eso es ordenar. Ordenar en cuanto a qué? En cuanto al número, el átomo, las características propias de cada uno de los elementos. De ese modo, entonces, tenemos un segundo orden, que es el orden de las ideas. Hay un tercer orden, que es el orden de los actos. ¿Qué es el orden de los actos? ¿Qué sería el orden de los actos? No es otra cosa que sus actos en cuanto moral. En cuanto moral, ¿en qué sentido? Que son operaciones de la voluntad ordenadas a un fin, que debiese ser el mayor bien. Y ahí entra a tallar entonces qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo, que lo vamos a ver más adelante. Este es un curso, es una clase introductoria. Hay un cuarto orden, finalmente, que es el orden material. Hay una relación entonces, señora, señor, queridos alumnos, entre el orden material que usted tiene de sus cosas, el orden de sus actos, el orden de sus ideas y el orden natural. Debe haber un hilo conductor. Y ese es el oficio del sabio, ordenar. Porque al ordenar, usted devela el error. Y al develar el error, corrige. Por eso es importante que una persona que está en filosofía, en política o en cualquier ciencia, en cualquier disciplina, ordene. Porque solamente el orden le permite a usted identificar el error. De la misma manera, cuando usted tiene sus libros y se pone a ordenarlos y se encuentra que de pronto entre los libros que tiene allí está el libro de cocina de la mamá. Y lo saca de su estante y le dice: mamá, este es el libro de cocina tuyo. ¿Quién lo habrá dejado acá? Usted está ordenando y está corrigiendo. Así entonces uno ordena y corrige. Pero lo que uno puede corregir, efectivamente, es el orden natural. Ya. Bien. Ok, seguimos entonces con la segunda parte. Estamos aquí con Antonia, una alumna notable del curso. Don Fernando López. Siempre se olvida mi nombre. Fernando López, bien. Siempre se olvida a mí. Bueno, no, López. Hey. Es porque tú tienes un nombre R84B15, no sé, una cosa así en tu WhatsApp. No tienes Fernando López. Ah, sí. Y don Raúl, que es un gran amigo, Ferdinand. un hombre de mucha trayectoria, un hombre que sabe sobre investigación científica y operativa. Bien, entonces vamos a esta segunda parte del curso, que tiene que ver con tal vez ya el primer paso del curso Filosofía Política. Cuando hablamos de filosofía política, estamos hablando
de poder comprender cuáles son los fundamentos de la polis. La polis en la ciudad. ¿Cuáles son los fundamentos de cómo se gestiona la polis? ¿Cómo se gestiona la polis y quién está llamado a gestionar la polis? Nada más ni nada menos que la puede gestionar el hombre, la persona humana, como decíamos en el bloque anterior, que subyace en naturaleza racional. Porque como subyace en naturaleza racional, se puede preguntar por sí y por los demás. Eso es lo que pasa cuando alguien subyace en naturaleza racional. Se puede preguntar por sí mismo y por las cosas del mundo. Entonces decimos que el hombre naturalmente se inclina a la política. El hombre naturalmente busca la política. El hombre naturalmente es un animal político. Aristóteles usaba un término muy particular que era un zoon, animal, un zoon politikon, del griego. Es decir, un hombre que se manifiesta en la polis, que se perfecciona en la polis. Por lo tanto, toda persona humana debiese entender la política desde los fundamentos, desde la filosofía política, porque es una responsabilidad entenderlo así. Lo voy a decir de otra manera, es una responsabilidad que alguien, aunque incluso sea de esta imperfecta democracia liberal, llegue a pararse frente a una urna a votar sin entender nada, porque ni siquiera estoy hablando que conozca los... No solo que conozca los candidatos y cuáles son sus postulados ni qué es lo que plantea, porque eso tampoco sirve. Lo que va a servir es que esa persona sea capaz de entender qué es el bien, cuál es el mayor bien. Si no sé cuál es el mayor bien, de muy mala forma voy a poder entender que la política que está, o el planteamiento político, o el programa político, o el programa de gobierno de fulano, sutano, mengano, va a ser bueno, menos bueno, más malo o qué. ¿Cómo puedo determinar yo que ese programa es bueno? ¿Cómo puedo saber yo que es bueno, o qué tan bueno, o qué mayormente bueno es, si no sé lo que es el bien? No sé qué es aquello que yo llamo bien. Entonces la primera pregunta que uno se hace en el fundamento político, ¿qué es el bien, pues? ¿Qué es el bien? Que sería lo justo, la justicia, sería la politeia. La politeia es la justicia en la polis, pero la primera politeia es la personal, la justicia en sí mismo, la búsqueda de esta virtud. Para Sócrates era la mayor virtud la justicia. Él por justicia, aunque injustamente es condenado a muerte, por cumplir con esa justicia errada, él toma el vaso de cicuta, se toma la cicuta, porque él dice, yo no puedo romper con la ley que me manda a tomar esta cicuta. Y los discípulos le dicen, pero maestro, podemos arrancarnos. Y él le dice, no, porque aunque los jueces se equivocaron, ya estoy condenado. Y si yo paso por encima de esa condena, estaré pasando por encima de la ley. Y si estoy pasando por encima de la ley, habrá perdido sentido todo lo que he hecho durante mis 60 años de vida, cuando he dicho que hay que ser respetuoso de la ley y que hay que ser respetuoso de aquello que nos gobierna y nos manda. Dese cuenta usted al punto que llega el sacrificio sobre la virtud de la justicia que tiene Sócrates. Y entonces usted está llamado y está obligado a conocer este elemento que es la justicia, que es el bien. ¿Qué es el bien? Entonces uno me dice, y voy a poner un ejemplo para empezar a conversar este tema. Va la señora Juanita, en vacaciones de invierno que vienen ahora, va la señora Juanita con su hijo de 4 años, y él le dice, hijito, te voy a invitar al zoológico, en Santiago. Y van al zoológico, al Cerro San Cristóbal, bien digo, lo lleva de la mano, el niñito feliz, conociendo ahí los pajaritos, que sean los camellos, los osos, las focas, en fin, y de pronto llegan a la jaula del tigre. Se para frente a la jaula del tigre el niño, que es una cosa que está con unos enrejados, sí, el tigre está allá abajo, como 4 o 5 metros allá abajo, lo ven a la distancia, digamos, ¿no? Y él se pone la rejita ahí y asoma la manito, y en un acto felino del tigre, pega un brinco y ¡pum!, le cercena, le corta, le saca el brazo al niño. Esta señora toma al niño en brazos,
ensangrentado, con toda su herida, qué sé yo, usted por favor imagínese el cuadro de lo que estamos hablando. La pregunta que le hago yo a usted, ¿eso es bueno o malo? Respóndame usted. Malo. Malo. ¿Usted? Desde el punto de vista de la mamá, No. ¿Es bueno o es malo? bueno, ¿Y usted? ¿Don Raúl? ¿La acción de la madre? No. Que el niño, el tigre, le rompió, le sacó el brazo. ¿Es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque primero el tigre no tiene conciencia o noción de justicia ni de raciocinio para determinar si la conducta que está haciendo él es buena o mala. Él actuó en base a su instinto natural. Como no tiene esa Exacto. capacidad de Perfecto. discernimiento, para él es una Perfecto. conducta natural. Llegamos, gracias don Raúl, llegamos al fundamento de todo. Metafísicamente hablando, tenemos un concepto de bien. Metafísicamente hablando, tenemos un concepto de bien. Muy diferente al concepto moral de bien y mal. Y también distinto al concepto del tercer bien, que es el bien común. Por lo tanto, como introducción al curso, vamos a hablar que existen tres bienes. El bien metafísico o bien trascendental, el bien moral y el bien común. En lo que es el bien trascendental o el bien metafísico, tal como decía don Raúl acá en el curso, el acto de perfección de todo ente es el ser. El ente se mueve al ser. Voy a hacer este cuadro, lamentablemente no tengo una pizarra. El ente, una flechita, se mueve al ser. Pone una redondelita, ente, una rayita, con una flecha, así como un arquito así, y le ponen ser. Hay un movimiento de todo ente al ser. Ese movimiento al ser, ese movimiento al acto de ser, es un acto de perfección que va a ser tal según su fin. Y eso respecto a su naturaleza. Es decir, todo ente se mueve en el acto de ser en razón de fin conforme a su naturaleza. Por eso decimos que el ente, un árbol, que es un manzano, se mueve en el acto de ser en razón de fin produciendo manzanas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza vegetal. Del mismo modo, es un acto de perfección y bueno, metafísica trascendentalmente hablando, que el tigre cace. Por lo tanto, cuando el tigre salta y captura el brazo del niño, está conforme a su naturaleza en un acto de perfección, pues está cazando. Y aquí viene la parte que es más impresionante. Y el niño... Se murió. No, y el niño... ¿Es un acto de perfección o no? Sí, porque estaba siguiendo su curiosidad. Exacto, usted lo dijo en otras palabras. Excelente, Fernando. Exactamente. El niño está operando conforme a su naturaleza, que es racional. ¿Y cómo subyace naturaleza racional? Su acto de perfección es conocer. ¿Conocer qué cosa? La vida. verdad. La verdad. ¿Y quiero que era la verdad? La adecuación perfecta entre la realidad y el pensamiento. En razón de fin, porque es racional. Por tanto, ese acto de perfección, ese movimiento de todo ente en el acto de ser, vamos a decirlo de la siguiente manera. Vamos a decir que todo ente, respecto a lo que sea, está en un estado de potencia. Es decir, potencialmente puede esto, otro, lo que sea. Y al moverse en el acto de ser, está en acto como tal. Y se los voy a colocar así. Ustedes, hasta antes del curso, eran potencialmente estudiantes del curso de filosofía política. Hoy día están en el acto de perfección en cuanto a eso, porque están en el acto de estar haciendo el curso. Y lo voy a decir con un neologismo, para que no se entienda como un acto en el sentido como lo entendemos nosotros, sino que se entienda metafísicamente hablando, es decir, el acto en que usted está moviéndose de potencia a acto, en un acto de perfección, se está moviendo de potencia, una flechita, a acto. Ese acto de perfección hace que usted, cuando está
estudiando, está siendo estudiante, está estudianteando, por decirlo, es un neologismo, no es que la palabra exista, pero para que se entienda lo que estoy diciendo. Porque está estudianteando, porque usted sí, igual es ser humano, persona humana y está viviendo y existiendo. No es su vida en cuanto ente, sino el acto según su existencia aquí. Está existiendo, está haciendo aquello que tiene que ser. Pero puede ser entonces que usted, en cuanto médico, está en potencia, porque todavía no es médico. Pero en cuanto estudiante, está en acto. En cuanto hijo de su mamá, que le ayuda a hacer la cama, está en acto en cuanto hijo. En cuanto madre, está en potencia. Porque existe la posibilidad que llegue a ser madre o no. Existe la posibilidad que se llegue a titular de ingeniero o no. En cambio aquí está haciendo lo que tiene que ser. Ya no es posibilidad, es acto de perfección real y concreta. Estudiando el curso de filosofía política. Me expliqué, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Qué es el ente entonces? Porque así, ¿qué es ente? Todo lo que usted conoce en cuanto usted lo considera uno es ente. Todo lo que usted conoce en cuanto lo considera una unidad es ente. Es un ente este tazón. En cuanto una unidad tazón. A ver, la galaxia. En cuanto a galaxia, es un ente. Pero si yo digo los sistemas solares que están en la galaxia, no los considero un ente. Por diciendo los sistemas solares, tendría que decir el sistema solar. Pero el sistema solar se compone de planetas. Entonces, si quiero considerar el sistema solar como un ente, lo considero como una totalidad del sistema solar. Si voy a considerar los planetas, tendría que ser un planeta. Y así yo me puedo ir hacia abajo. Un planeta, un continente, un país, una región, una comuna, una persona, un tejido, una célula, un átomo, una partícula subatómica. Y entonces cuando yo estoy hablando de un barión, perfecto, cuando estoy hablando de un barión, si estoy conversando de un barión, es un ente. Entonces es un ente, el universo completo como uno, en tanto cuanto lo va a ser también un bosón de Higgs. Un bosón de Higgs como bosón, esta partícula elemental que se descubrió en el centro de nanopartículas que se lleva en Austria, ese bosón es un ente. El universo completo también es un ente en cuanto lo consideramos uno. Y eso es trascendental a todos los entes. Todo ente es uno. Lo que usted quiera. Hombre, cosa, ampolleta, pájaro, molécula, lo que sea, es uno. Y es bien importante que usted lo entienda. Porque estamos dando el fundamento para que usted pueda identificar desde el bien metafísico qué es lo que es el bien moral. Si usted no logra entender qué es el bien moral, no va a poder haber entendido nunca qué es el bien común. Y si no entiende el bien común, no tiene ningún sentido estudiar filosofía política ni dedicarse a la política. Porque la razón última de la política es el logro del bien común. Esa ha sido la introducción hasta ahora. Vamos a seguir con un pequeño alcance más para cerrar. Dice, dentro de lo que es el bien trascendental, tenemos que es uno. Entonces, esa idea de uno trasciende a todos los entes. ¿Y por qué se llama trascendental? Porque son las cualidades del ente. Son las cualidades que todo ente tiene. Si yo dijese blanco, ya no alcanza para todos. Porque solamente estaría consignando aquello que es blanco. Pero todo lo que no es blanco no estaría considerado ente. Por lo tanto, no es un trascendental del ente decir color. Porque hay cosas que no tienen color. Pero sí, todas las cosas son uno. Lo que usted quiera, es uno. Puede ser una libreta. A ver, una libreta o un bloc o una hoja, ¿un qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para que sea todo ente? No
tenga esa característica. Una vez fui con mi hija al almacén y me dice, papá, cómprame algo. Tenía como 5 años. Y yo en un acto propio mío, le dije a la señora cuando llegué al negocio, señora, ¿me puede vender un algo, por favor? Entonces la niña me mira con una cara así, enojadísima, y me dice, pero, ¿qué me está haciendo mi papá? Que no tenía como 6 años ella, ¿no? No se lo olvidó nunca. Y le dije, señora, ¿tiene un algo? No, señora, eso es lo que tú me pediste. No, es que yo quiero un dulce, no. Tú me pediste un algo. Es que no, quiero un dulce. No, tú me pediste un algo. Y yo le voy a comprar a la señora un algo. Señora, ¿me vende un algo? Y la señora no me podía vender un algo porque un algo era todo. Todo era un algo. Absolutamente todo era un algo. No importa que para ella o para usted fuese un dulce, para usted una ampolleta y para usted un sillón. Da lo mismo, es un algo. Es algo. Esto es algo. Segundo trascendental del ente, entonces, que todo ente es algo. No importa cómo usted quiera llamarle o decirlo. A todo esto la niña nunca se le olvidó, a la niña nunca se le olvidó que existía esto del algo, y creo que con 19 años todavía me lo saca en cara. Pero le sirvió a ella, porque a partir de eso ella se dio cuenta que tenía que ser rigurosa con el lenguaje, además. El algo. Tenemos entonces que todo ente es uno y es algo. Si es algo, es... Existe. O sea, es de... Verdad. Perfecto. Fernando, excelente. Tenemos que es uno, es algo y es verdadero. Es verdadero, porque sí, fíjate que no importa cómo lo considere, es un algo que es real, que es verdadero. Aquí está. ¿Sí? Tercer trascendental del ente, entonces, es que es verdadero. Es verdad. Si es verdadero, todo aquello que es verdadero, por ser una adecuación y un acto de perfección, es, por lo tanto, es bueno, perfecto. Bien, entonces el cuarto trascendental del ente es que todo ente es bueno, porque todo ente potencialmente se puede mover en el acto de ser, en el acto de perfección. Incluso la piedra en ser piedra. La piedra está siendo piedra, es bueno. ¿Por qué? Porque su acto de perfección es ser piedra. El manzano es bueno, sí, porque está dando manzana y su acto de perfección es dar manzana. Es que las manzanas son arrugadas o son deformes, da lo mismo. O vienen con una infección, da lo mismo. Está haciendo lo que tiene que hacer conforme a su naturaleza. Entonces decimos que en todo ente hay un acto de perfección, porque además de ser uno, algo verdadero, es bueno. Y eso hace, y es bueno porque va a obedecer a ese movimiento de potencia-acto, ese acto de perfección según su naturaleza y conforme a su fin. Y conforme a su fin decimos entonces, porque después cuando nos pasemos al bien moral, usted va a entender cuál es el fin suyo, el fin de la política y el fin del acto de ser en el mundo de la gestión de la cosa pública. Muchas gracias. Aquí